Mi gente, antes de comenzar con el vídeo quiero comentaros que hay un super sorteo disponible en mi Twitter con la gente, con mis amigos de Alcalá Comics. Simplemente tenéis que ir al tweet que vais a ver en primera línea de la descripción del vídeo y completar los requisitos para participar y llevaros uno de estos pedazos de Funko Pop a elegir. Ello, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Big Z, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes que nada, por favor, si podéis ir al tweet fijado que he puesto en la primera línea de descripción y participar en el sorteo. Si no os gustan los Funkos, es una cosa que se regala súper fácil, que siempre viene bien para un regalo, porque siempre alguien tenéis que podéis tener ese detallito, y si no, pues simplemente para ayudarme, de verdad que me haría un favor enorme todo el que le dé retweet a ese tweet y participe, o por lo menos lo mueva. También quería pediros disculpas porque hoy tenía pensado subir lo que viene siendo el casting de laterales, que lo tendréis mañana sin falta. Ya tengo todas las imágenes, tengo 7 candidatos. Recordad que con el tema de los laterales es distinto que con los centrales. Con los centrales yo creo que vendrá solamente uno, a no ser que salga Savic, pero con los laterales izquierdos tienen que venir 2, uno por Lucas y otro por Felipe Luis, que no creo que renueve, con lo cual de esa lista de 7 yo tengo esperanza y confío en que lleguen 2 jugadores de esos 7. Dicho esto, y emplazando a mañana ese vídeo, quería comentar algo que me llama mucho la atención y que ya a veces hasta me molesta, entre comillas, ¿no? Es la palabra medianía, esa palabra que, bueno, pues que mucha gente usa para referirse a jugadores que no sean mega cracks o súper conocidos, pero que yo creo que existen las medianías y que hay otros jugadores que se le llaman medianía sin tener que llamárseles así, bajo mi punto de vista, ¿no? Simplemente, pues yo qué sé, uno dice Alex Telles. Bueno, ¿es una medianía Alex Telles? Pues oye, es un jugador que sí es cierto que tuvo alguna etapa que no fue muy buena, pero en el Porto está rindiendo francamente bien, lleva unas temporadas bastante buenas y esta mismamente está jugando de una manera bastante potente. Y de hecho, yo lo que le he visto me ha gustado bastante. Es un futbolista con características similares a Felipe Luis y demás, y yo no le veo una medianía. Otro caso es el de Héctor Herrera, el mexicano, ¿no? Bueno, pues oye, chico, un jugador que es capitán del Porto, que es un jugador importante dentro de un equipo importante en Portugal, que además ha pasado una ronda más que el Atlético de Madrid o el Real Madrid esta temporada, por ejemplo. Sí es verdad que contra equipos más flojos, lo que tú quieras, pero sigue en Champions y es el capitán de dicho equipo. ¿Es una medianía Héctor Herrera? Pues oye, yo no lo veo como tal. De hecho, es un jugador que me parece súper interesante. Pero bueno, en base a esto, quiero explicaros un poquito mi manera de verlo, y qué mejor forma que hacerlo hablando del Atlético de Madrid, que bajo mi punto de vista ha sido el mejor Atlético de Madrid que yo he visto jamás, que es un equipo que ganó una liga llegando a los 90 puntos, que es el único equipo que ha podido ganar la liga en los últimos 10 años, quitando a Madrid y Barcelona, ese Real Madrid de Cristiano Ronaldo y demás, que bueno, ha ganado tan solo 2 ligas, ¿no? Pero bueno, pero oye, ha estado ahí. Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia que ha pasado por la Liga Española. Y al FC Barcelona de Leo Messi, ¿no? El mejor jugador de la historia, en números, en todo. Es una auténtica brutalidad lo de este chaval, o bueno, lo de este hombre ya, que lleva tantos y tantos años rindiendo a ese nivel. Pues el único equipo fuera de Madrid y Barcelona que ha ganado la Liga en la última década es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Y además, esa temporada se llegó a la final de Champions, una final que yo personalmente pienso que se perdió justamente, que fue mejor el Real Madrid, todo lo contrario que en Milán, que para mí ni de broma, pero eso lo he dicho siempre y lo he defendido siempre. También he defendido siempre que yo pienso, opinión personal, que si el Atlético de Madrid hubiera tenido a Diego Costa al 100% y a Arda Turán al 100%, pues otro gallo hubiera cantado seguramente, ¿no? Pero quiero charlar de esa plantilla. Vamos a ver cuántos jugadores se hubieran llamado medianía en aquel momento cuando se firmaron, y si en su momento fueron medianías o no lo fueron, porque creo que es una palabra, sinceramente, que se está usando muy a la ligera, y que la gente que se piensa que el Atlético de Madrid va a fichar a Pogbas, a Hazards, a Neymares, a Mbappés y demás, yo creo que os estáis equivocando. Sinceramente os lo digo, el Atlético de Madrid, el esfuerzo más grande económico que ha hecho en su historia es Lemar, que son 70 millones, y tenéis que tener en cuenta que estamos en una liga en la que hay equipos que han gastado 100 millones hace 10 años, como el Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Quiere decirse que, por ejemplo, el Real Madrid tenía mucha más capacidad hace 10 años que el Atlético de Madrid ahora, para que os hagáis una idea. Además, esa temporada en la que ficha a Cristiano, ficha también, creo que es a Kaká, Benzema, tiene un balance, no sé si eran de menos 180 millones de euros, y el peor balance históricamente hablando del Atlético de Madrid ha sido esta temporada, que han sido unos menos 65 o algo así. Estamos hablando que uno se ha podido permitir menos 180 millones de balance hace 10 años y uno se ha podido permitir menos 65 o algo así esta temporada. Entonces, mi gente, yo sé que me vais a ver muchos del Atlético de Madrid y de otros equipos y tal,
La palabra medianía creo que puede estar bien en según qué jugadores, pero hay otros que yo sí veo interesantes, aunque no sean tan conocidos, tan mediáticos, y que luego muchas veces ese tipo de futbolistas han salido realmente bien en el Atlético de Madrid. Bueno, mi gente, como he dicho, lo que vamos a hacer va a ser ver los jugadores y ver un poquito el contexto y de dónde venían y demás de ese Atlético de Madrid de la temporada 2013-2014. Para mí, en mi humilde opinión, el mejor Atlético de Madrid que yo he visto, equipo campeón de Liga, subcampeón de Europa. Un equipo que era muy complicado ganarle, muy sólido y que cada vez que te pillaba a la contra o que tenías un error, te vacunaba, te machacaba. Vamos a ver un poquito los jugadores. En esta página te pueden poner, por ejemplo, pues aparte de la plantilla, te ponen la táctica para ver cuáles son los más habituales y demás, pero ya os digo que son los que salen aquí. Vamos a empezar a analizar esto, ¿no? Bueno, Ratuis Courtois, como tenéis aquí, bueno, no, ya fuera de broma, vamos a ser serios, ¿no? Thibaut Courtois, que a mí obviamente ya me cae como el culo, pero bueno, era un porterazo, ahora no es tan bueno, o bueno, por lo menos no está siendo tan bueno como para mí fue en aquel momento, aunque ahora le den títulos y premios, pero bueno, un porterazo en su momento. Este jugador venía de la Liga Belga, que lo había fichado el Chelsea y venía cedido del Chelsea porque no tenía hueco allí. Bueno, pues debe ser que era un crack mundial, ¿no? Un niño de 18, 19 años que no había jugado en ninguna gran liga y que, repito, el Atlético de Madrid estaba mirando su fichaje, finalmente se adelantó el Chelsea y venía cedido por el Chelsea. Yo creo que crack mundial no era. En el momento de venir estoy hablando, ¿eh? Voy a hablar de los jugadores cuando han llegado, ¿no? En este momento, que ya obviamente eran buenos futbolistas. El siguiente es Juanfran. Bueno, Juan Francisco Torres Belén, ¿no? Juanfran, un jugador que era extremo en Osasuna, que lo hizo muy bien en Osasuna, pero podría ser como si trajeras ahora mismo, yo qué sé, iba a decir Sarabia, pero es que no, porque Sarabia está en un equipo más potente que Osasuna. Es cierto que en aquel momento Osasuna estaba fuerte y de hecho, bueno, si no recuerdo mal, Aguirre lo llegó a meter arriba y todo el rollo, pero tampoco era una estrella mundial y vino como extremo y ahí jugaba de lateral derecho. Bueno, ya serían dos jugadores que se le llamarían medianías, o por lo menos Juanfran seguro que sí, porque Thibaut pues puede decir, bueno, una gran promesa y tal, pero Juanfran se lo hubiera llamado medianía a día de hoy, seguro. Vamos con Filipe Luis. Filipe Luis era lateral izquierdo en el Depor, era uno de los mejores laterales izquierdos de la liga bajo mi punto de vista, sonó para el Barcelona y demás, pero venía de una lesión de 10 meses o algo así cuando se firmó, ¿eh? O sea, venía de estar roto completamente y era un poco, pues, una incógnita. Bueno, pues hoy en día yo no sé cómo le llamarían, quizás no medianía, porque sí es verdad que era uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, pero sí que es verdad que venía de una lesión muy bestia. Luego tenemos a Diego Godín, un futbolista que en el Villarreal, bajo mi punto de vista, era muy top, en un Villarreal que de hecho lo hacía muy bien, que incluso no sé si llegó a quedar segundo o tercero en aquella época, que además llegó a cotas altas también en Europa, que era un equipo muy top, pero en Atlético de Madrid empezó mal. De hecho, no recuerdo bien si era suplente, me suena que era suplente al inicio, y que hasta que no vino Simeone no se asentó, ni mucho menos pasó a ser de los mejores centrales como es a día de hoy, y que bajo mi punto de vista, sobre todo desde 2012 aproximadamente hasta 2016-2017, para mí ha estado en el top 3 de centrales del mundo, aunque haya gente que me pueda decir que me tiran los colores, lo que queráis, pero para mí ha estado ahí, y a día de hoy creo que sigue estando en un nivel muy bruto. De hecho, me da mucha pena que se vaya, pero que Godín vino barato, en el Villarreal era muy bueno, aquí empezó muy mal, y además me suena que el sustituto de Godín en el Villarreal, que creo recordar que era Gonzalo Rodríguez, lo hacía mejor en el Villarreal que Godín en el Atlético al principio. Y de hecho tengo algún recuerdo de algunos fallos importantes contra equipos como el Real Madrid y demás, y me suena que empezó fatal. Bueno, no lo vamos a meter como medianía porque venía un equipo potente y tal, y lo había hecho bien allí, aunque aquí empezó mal, pero tampoco era un super crack, ¿eh? No venía de la Juventus, ni del Bayern de Múnich, ni era la hecatombe hecha defensa central. No era ningún crack. Miranda. Venía gratis de la liga brasileña, no me acuerdo ni del equipo, y de hecho muchos decían que era otro Fabiano Heller, que era un central que, bueno, en fin, eso sí que era una medianía. Bueno, pues a Joao Miranda estoy convencido de que a día de hoy, si se fichara un jugador de ese perfil, a día de hoy, la gente que hay en Twitter sobre todo y demás, estallaría. Vaya medianía, qué mierda, si que hacemos, no campeonamos, no hacemos nada, etcétera. Repito, Joao Miranda, que luego, sí es verdad que ha sido uno de los mejores centrales que yo he visto en el Atlético de Madrid. Gavi. Aquí puede tirar un poquito lo que viene siendo el corazón atlético, ¿no? A Gavi, canterano. A Gavi se le presentó en el Cerro del Espino como si fuera un matado. Venía de salvar al Zaragoza de segunda división, haciendo muy bien sus partidos allí, jugando muy bien y demás, pero venía del Zaragoza. Es como si tú fichas ahora mismo a un jugador que sea determinante y muy importante en un Levante, en un Valladolid, en un equipo que esté peleando por no descender y que sea canterano tuyo, pero que no era ninguna estrella, ni mucho menos. De hecho, creo recordar que se presentó en el Cerro del Espino como si fuera cualquier matado. Lo que ha hecho Gavi después en Atlético, poco hay que decir,
De hecho, esta temporada para mí fue el mejor mediocentro español directamente. Se tenía que haber ido al Mundial por rendimiento. Pero bueno, ya sabéis que Del Bosque llevó a sus colegas porque ya era la última vez que iba a estar ahí y demás. Y a Gavi no lo llevó, bajo mi punto de vista, de manera bastante lamentable porque se lo merecía. Pero también se le hubiera llamado medianía en su momento. Quizás no por ser canterano o haber salido de la cantera, pero se le hubiera llamado medianía seguramente. Coque, canterano. De aquí poco hay que decir porque no vino de ningún equipo. Arda Turán, este tipo, que luego fue Jesucristo bendito, y de hecho es de mis jugadores favoritos que han pasado por el Atlético de Madrid, lástima que se cansara de correr. Arda vino del Galatasaray, costó 10 millones de euros o algo así, y venía como un jugador ofensivo, de toque, de desborde y demás, y acabó siendo un soldado. Pero Arda Turán, si se firmara a día de hoy, sería una puta basura para el 90% de la gente que habla en Twitter, pero pura basura, o sea, vaya mierda, medianía, todo esto que estamos leyendo. Pero seguro además, o sea, estoy convencido. Thiago, jugadorazo, un tío que aportaba un equilibrio brutal, para mí, vamos, básico, no, lo siguiente, en los títulos del Atlético de Madrid y en las buenas épocas del Atlético de Madrid durante el inicio de Simeone, y un jugador que venía de rebote por ser suplente de la Juventus. Es como si ahora fichas al suplente de la Juve del mediocentro y pues bueno, ¿para qué quiere más? Pues este es suplente en la Juve, si no vale la Juve no vale para... O sea, vamos, seguro, se le llamaría medianía, estoy convencido completamente. Tenía menos perfil bajo mi punto de vista de lo que pueda tener ahora mismo Héctor Herrera, bajo mi punto de vista, porque HH, como le dicen en México, es titular indiscutible y capitán del Porto, que Thiago en ese momento seguramente hubiera sido capitán y titular también si se hubiera quedado en la Liga Portuguesa, pero era suplente en la Juve. Si ahora mismo el Atlético de Madrid ficha un suplente en la Juventus, madre mía, cualquiera lee el Twitter, telita marinera. Diego Costa, bueno, Diego Costa es un jugador que fue de cesión, en cesión, en cesión, en cesión, en cesión, en cesión, hasta que finalmente en el Rayo Vallecano hizo con el rabo así, pum, 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 y se las empezó a sacar, y luego se acabó quedando en el Atlético de Madrid. La primera temporada era como el segundo de Falcao y tal, ahí un poquito, y luego la siguiente temporada pasó él a ser la referencia pura, con Villa por detrás, y ya sí que destacó del todo, ¿no? Pero bueno, Diego Costa vino por 2 duros. Quiero recordar que de la Liga Portuguesa, no sé dónde estaba antes, no lo recuerdo, pero vamos, medianía no, lo siguiente, esto era menos que medianía. Cuidado, en el momento en el que se firmó. Luego, el último jugador que sale como en el 11 inicial es David Villa, ¿no? Un futbolista que venía de vuelta, que vino por 2 duros del Barcelona, que venía ya mayor y tal, que aportó muchísimo aquella temporada, que sí, que fue importante, sin duda, y se campeonó en Liga con él, y tampoco es que fuera una estrella en plenitud, ya venía con una edad y venía un poquito de rebote del Barcelona, donde no llegó a triunfar ni de coña, y eso que en el Valencia era Jesucristo, en el Zaragoza fue Jesucristo y en el Sporting fue Jesucristo. Un jugador que aportó muchísimo, como digo, pero puede ser, por ejemplo, como si ficharan hoy... Bueno, es que sería menos que si ficharan hoy en día a Cavani. Hay gente que está en contra del fichaje de Cavani, cuando Cavani ahora mismo es mejor que David Villa en aquel momento, bajo mi humilde opinión. Pero debe ser que la gente se ha vuelto más... no sé cómo llamarlo, ¿no? Más de otra manera. Bueno, vamos a seguir viendo jugadores que hay por aquí. Aranzubía, olvídate, en fin. Raúl García. Bueno, Raúl García se fichó de Osasuna también, que además al inicio, cuando vino Aguirre, creo que lo trajo, que lo tenía en Osasuna también, antes de estar en Atlético de Madrid, el técnico mexicano, pues se empeñó en que fuera mediocentro. Tardó muchísimo el jugador en sí en triunfar en el Atlético de Madrid, porque al principio se empeñaban como si fuera un cerebro, y no es un cerebro, no es un tipo que, o al menos en aquel momento no lo era, ¿vale? Para jugar ahí en plan de, no, este va a ser el que organice, no, es un llegador, es un tipo que le tienes que dejar llegar a la frontal del área para pegar la pelota, para rematar y entrar en el área y hacer un remate de cabeza, etcétera, ¿vale? Porque es un jugador que tiene muchísima llegada y aparte es un auténtico guerrero. Yo lo he hecho muchísimo de menos en el Atlético de Madrid. La gente se quedará con que es muy cerdo, lo que tú quieras, pero es un pedazo de futbolista. Luego, ¿qué tenemos por aquí también? Bueno, Mario Suárez, otro jugador canterano, demás, que creo que se fue al Mallorca, y luego no sé si vino del Mallorca aquí, pero vamos, otra medianía, igual que Raúl García, que lo hubiera sido en su momento. Adrián, que fue otro jugador que fue bastante importante, que tuvo sus minutos, que también tuvo partidos importantes, y que en su momento pintaba súper bien. Es un tipo que venía libre, gratis, del Deportivo de La Coruña. Otra medianía también. Toby Alderweireld. Bueno, pues este jugador ya sabréis todos dónde está y lo que ha hecho estas últimas temporadas en la liga inglesa. Primero en el Southampton, si no recuerdo mal. No es así, lo siento, porque ya sabéis que la pronunciación no es lo mío. Y luego en el Tottenham Hotspur, en los Spurs, para que me entendáis. Bueno, pues lo ha hecho muy bien. Aquí a mí me gustaba. Yo de hecho entendí que lo vendieran porque era un jugador que no aguantaba, entre comillas, ser suplente de Miranda y Godín, que ha sido una de las mejores duplas de centrales, una de las mejores parejas de centrales que yo he visto en mi vida en el Atlético de Madrid, y a nivel en general yo diría que también, o sea, era una pareja de centrales brutal,
Toby no jugaba apenas y se quiso ir, pero Toby fue un jugador que vino baratito del Ajax y luego el Southampton, donde estuvo cedido, lo compró por no sé si por 30 o algo así y luego lo vendió más caro al Tottenham, bueno, porque lo hizo allí muy bien. Pero tampoco era un De Ligt, no os penséis, no, es que este vino como... No era un De Ligt, no era capitán del Ajax, o yo no lo recuerdo por lo menos así, ni mucho menos. A día de hoy hubiera sido una medianía. Bueno, Bono... ¿Qué vamos a decir? El Cebolla venía libre de contrato, no sé si del Sporting de Lisboa o de Portugal en este caso, no lo recuerdo bien, pero otra medianía. Sosa, bueno, pues este Sosa es imagino que será el argentino que primero quiso el Atlético de Madrid, pero se acabó yendo, no sé si fue al Zenit, a Rusia o por ahí, no lo recuerdo bien. Otra medianía. Diego está entre Pinto y Valdemoro, ¿por qué? Porque es un jugador que hizo unas temporadas brutales en el Porto, luego se piró a la Juventus, se comió los mocos en la Juve, luego volvió a un equipo alemán que siempre me confundo entre el Wolfsburgo y el Werder Bremen, me suena que es el Werder Bremen, pero siempre me lío, bueno, en fin, me lío siempre con esos dos equipos, no sé por qué lo hago, pero me lío. Y de ahí luego también acabó yéndose y no terminó de cuajar en el Atlético de Madrid, aunque a mí era un jugador que me gustaba mucho y me gustó mucho y de hecho creo que aportó, pero la prueba es que luego no se lo pudieron quedar o no se decidieron por quedárselo, bueno, pues no lo sé muy bien, pero en este momento igual era uno de los que no llaman medianía, pero ahí estaría. Insua, medianía. Oliver Torres, canterano. Manquillo, canterano. Leo Batistao, bueno, pues sería otra medianía, porque es un jugador que lo hizo muy bien en el Rayo Vallecano, pero como aquí, a día de hoy, si no pagas 80 millones por un futbolista y que salga de la Juventus, del Arsenal o del Manchester United siendo titular, es una medianía, pues Leo Batistao, medianía. Jiménez, cuando se trajo era un don nadie, como quien dice. Guilabogui, otra medianía, que tampoco aportó mucho el chaval, la verdad, aunque a mí era un jugador que no me disgustaba, pero tampoco aportó mucho. De Michelis, este creo que llegó y el mismo verano se piró por dinero, no sé si al Málaga o dónde, no lo recuerdo bien cómo fue la movida, pero vamos, o que vino del Málaga y luego se fue al Cid, no me acuerdo muy bien cómo fue el rollo, pero vamos, que según vino se fue. Samu Saiz, ahora mismo no me acuerdo de quién es, Naná, en fin, Lucas Hernández, canterano, Mesa no sé ni quién es, Endoye no sé ni quién es, Carlos Ramos Blanco no sé ni quién es y David Gil no sé ni quién es. Pero vamos, ¿cuántas estrellas hay aquí? ¿Cuántas? Bueno, y para terminar vamos a ver el 11, aunque está mal el dibujo que lo pone abajo, ¿no? Lo especifica, se genera automáticamente a partir de las posiciones del 11 titular, es aproximativo y no refleja necesariamente el dibujo táctico real. Bueno, simplemente habrá que cambiar un poquito lo que viene siendo Arda por Gavi, porque Arda jugaba en banda izquierda y Gavi en el medio centro, pero más o menos, ¿vale? Se puede entender. Courtois, un portero con muchísima proyección, pero que no era nadie cuando llegó, vino cedido del Chelsea después de ficharlo de un equipo, no sé si era el Genk o el Gant, no me acuerdo ahora mismo el nombre, de la liga belga. Juanfran, un extremo derecho de Osasuna que acabó como lateral derecho en Atlético de Madrid. Godín quizás es uno de los que más caché tenían en este equipo, en el sentido de que sí que es verdad que lo hizo muy bien en un Villarreal que peleaba por todo prácticamente, pero que no era ninguna estrella mundial, ni mucho menos. De hecho aquí empezó mal y luego cuando vino Simeone lo empezó a hacer muy bien. Miranda vino libre de la todopoderosa liga brasileña. Filipe Luis del Deportivo sí que es verdad que era uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, pero vino después de una lesión gravísima. Coque canterano. Thiago venía de ser suplente en la Juventus. Arda Turán, que venía del Galatasaray por 10 millones de euros, medianía no, lo siguiente a día de hoy, para un montón de gente a día de hoy, medianía sin duda. Gavi, que como digo, venía del Zaragoza, de salvarlo y demás, pero que no era ni mucho menos una estrella mediática a nivel mundial, ni nada de eso, por Dios, o sea, ni de broma, simplemente es verdad que cuando viene un canterano, pues te tira y te gusta. Villa, que venía de vuelta del Barcelona, porque ya era mayor, vino por 2 duros, aportó muchísimo esa temporada, es verdad, pero que ni mucho menos estaba a su mejor nivel. Y Diego Costa, que es un jugador que vino por 2 duros, cuando era bastante joven, se fue cediendo a 1000 equipos, hasta que al final explotó, triunfó, y aquí en el Atlético de Madrid ha sido importantísimo cuando se han ganado títulos. Con lo cual, como he dicho, ni una sola estrella mundial, y aquí había más hombres que nombres, que a mí personalmente es lo que me gusta. Así que nada, quería comentaros un poco, ¿no? Que en aquella temporada, que para mí ha sido la mejor que hemos hecho, campeones de liga, 90 puntos, finalistas en Champions, que estuvimos ahí para llevárnosla también. No sé, yo no veo ninguna estrella de talla mundial. Yo entiendo que la gente quiera que se gaste bien el dinero el club, y yo lo espero, y que con esos 80 millones de lucas firmen un buen lateral izquierdo titular, un buen central titular, porque Godín también se va a marchar seguramente, y otro lateral izquierdo suplente que esté bastante bien, ¿no? Yo eso lo entiendo, y yo también lo comparto. Pero joder, Alex Telles medianía, Herrera medianía, he llegado a leer que Icardi era una medianía, que es un tipo que se hincha goles en la liga italiana, y que no hay que hablar de lo extradeportivo, porque obviamente es en lo que más falla, pero que en lo deportivo es un tipo que prácticamente todo lo que toca dentro del área lo convierte. Cavani medianía. Yo creo que nos estamos volviendo un poco locos y que la gente se piensa que el Atlético de Madrid está al nivel del City, del Real Madrid o del Barcelona
o estos equipos a la hora de fichar, y es totalmente falso. El Atlético de Madrid se ha podido permitir a Lemar esta temporada pasada, que son 70 millones, después de que otros hace 10 años fichaban jugadores por 100 tranquilamente. Es muy complicado. A mí me gustaría que vinieran Skriniar y Álava, por ejemplo. Joder, Skriniar y Álava, o sea, yo lo pienso. Álava, Skriniar, Jiménez. Coño, ya puesto de lateral derecho fichamos a Carvajal también, que oye, vikingo, pero cuando le echa pelotas y tal, a mí me parece un pedazo de lateral. Total, si nos podemos gastar 200 millones. Eso no son medianías, ¿no? Eso estaría guay, pero Skriniar solo te va a costar lo mismo que Lucas. No puedes. Aparte, hay otros equipos que ofrecen más sueldo al jugador. Porque la gente solo ve el sueldo de Simeone, el sueldo de Griezmann y tal, pero el Atlético de Madrid paga como 3 millones menos de media de sueldo que el Barcelona y como 2,5 menos de media que el Real Madrid. Con lo cual, los jugadores del Atlético de Madrid cobran menos normalmente que los de Real Madrid y los de Barcelona. En nivel medio. Entonces, chicos, hay que entenderlo. Yo entiendo que todos queremos que el Atlético de Madrid haga un equipazo. Y, oye, yo por una parte digo, hostia, se nos va gente importante, madre mía, esto va a ser jodido y tal. Pero por otra parte estoy ilusionado diciendo, joder, va a venir gente nueva, con ganas, que se va a querer comer el mundo, ir ahí a fuego. Y a mí eso es lo que me gusta del Atlético de Madrid de Simeone. Que yo lo que he hecho un poquito en falta en el Atlético de Madrid de las 2 últimas temporadas, sobre todo, me parece que nos falta sangre. Y, tío, esto de los nombres y tal es muy bonito, pero como digo, prefiero hombres que nombres. Así que simplemente desde aquí deciros que os penséis un poquito antes de hablar de medianías, lo que decís, lo que pensáis, y que os deis cuenta de que Simeone, si en algo ha sido especialista, es en coger jugadores que no parecían tanto y en convertirlos en los mejores o de los mejores jugadores en su puesto. Y es lo que ha pasado en las últimas temporadas, que se han revalorizado todos una barbaridad. Y luego, muchos de ellos, cuando se han ido, no han estado ni la mitad de bien que han estado aquí. No seamos tan pesimistas. Como decía el bueno de Chicharito, pensemos en cosas chingonas. Que somos el Atlético de Madrid y otra cosa no, pero a esperanza, a ganas, a cojones, a orgullo y a estar ahí. Y si te caes, te levantas, no nos gana nadie. En Champions sí, seguramente, por desgracia. Pero a eso no nos gana nadie. Así que nada, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un likeazo, suscribiros para más contenido, comentar lo que queráis, como siempre, desde el respeto, y nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos. Mañana os subo el casting de laterales sí o sí. Y por qué no, por supuesto que sí, viva el fútbol y por supuesto, viva mi Atlético de Madrid.